Bienvenidos a otro episodio de I Am Maria Podcast, el espacio donde exploramos las historias de impacto que nos inspira a ser quienes somos hoy, mostrando cómo nuestras decisiones y herramientas personales moldean nuestras vidas. Hoy en I Am Maria tengo una conversación que me gusta muchísimo, especialmente porque no es sobre llegar arriba, sino sobre cómo elegir bien el camino mientras lo recorres. Guillermo es esposo, es papá, es migrante, es líder de marketing y constructor de marcas. Ha trabajado en consumo masivo, en fast food, en roles globales, pero más allá de los cargos, lo que me interesa de él es cómo piensa, cómo decide y qué sacrifica y qué protege, que es lo más importante, sobre todo cuando toma esas decisiones grandes. En este episodio vas a aprender y es para quienes están en medio de un proceso, para los que se preguntan si están tomando la decisión correcta o si es momento de cambiar, de quedarte, de moverte o de confiar. Bienvenido, Guillermo. Gracias por estar aquí hoy. Hola María, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí conectado contigo. Bueno, coincidimos trabajando en RBI en su momento y bueno, también feliz y encantado de verte crecer y cómo has logrado esa cantidad de cosas ahora en otra compañía y también a título personal con el podcast y todas las referencias que haces y la gente con la que hablas y me parece que es súper inspirador en muchos sentidos, así que felicidades. Gracias y qué bella tus palabras. A mí me parece que el poder de las redes sociales mantiene eso, mantiene el contacto y por eso es que estamos sentados aquí hoy. De hecho, sí, como dices, I Am Maria Podcast es para inspirar y por eso es que hoy nos vamos a inspirar, a motivar y acompañar con tu historia y sin más nada que decir, vamos a empezar el tema de una vez. Lo más importante, la pregunta para mí más importante es quiénes somos y por eso yo te pregunto a ti hoy. ¿Quién es Guillermo Hermosillo? Bueno, soy Memo, antes que Guillermo soy Memo, porque Guillermo suena como a que algo no hice bien, ¿no? Históricamente, el Guillermo siempre ha sido cuando hay que hablar de algo un poquito más serio, pero bueno, soy Memo Hermosillo, soy esposo de Pía, tenemos 14 años de casado, soy papá de Jerónimo, que tiene 11, papá de Lucía, que está por cumplir 9, y papá de Rodrigo, que tiene 3 años y medio, y tenemos también 3 perros en casa, así que se imaginarán que a manos llenas y muy contento. Ese es mi motor. O sea, esas interacciones y ese día a día con mi familia es lo que me energiza y lo que me hace, pues, seguir adelante, despertarme sonriendo y darle la mejor cara al día y a lo que nos toca hacer. Así que ese es Guillermo. Trabajo para RBI. Tengo 6 años trabajando en RBI. Empecé en México como Marketing Head para Burger King México con una apuesta de si la situación y el negocio funcionaba, eventualmente poder aspirar a más oportunidades y tener también experiencia internacional, que ya la había tenido antes y que en ese momento tenía mucho sentido a nivel personal y familiar volver a explorar ese camino. Después de estar en México, trabajé 2 años y medio dentro de RBI para Popeyes en una posición global, literalmente abriendo mercados en China, en Indonesia, en Polonia y algunos mercados también de Latinoamérica y muy contento de haber podido tener esa experiencia de abrir la cabeza y de ampliar mi perspectiva también a otras regiones. Estuve también liderando Burger King de regreso a Latinoamérica para el clúster de Centroamérica, Caribe y los países andinos. Y más recientemente ahora tomando el rol de CMO para las 4 marcas en Latinoamérica. Así que contento con la oportunidad, honrado con la oportunidad y también con la responsabilidad que eso implica. Así que aquí estamos hoy. Antes de trabajar en RBI, trabajé en Mars, en marketing, en roles globales y locales y regionales. Y también trabajé en Procter Gamble durante cerca de 8 años, también en roles regionales y locales. Ese es un poquito de mí. Soy migrante, como dices, soy papá y me encanta pasar tiempo con mi familia y dedicarle tiempo a las cosas que me balancean, más allá de lo que me apasiona, que es construir marcas. Wow, go Memo, me encanta esta trayectoria, me encanta como dices, las responsabilidades que conlleva tomar ese liderazgo para crecer, para también motivar al equipo que tienes abajo. Y Tomás, tocaste un tema
que habla de cómo lo haces, cómo lo llevas, cómo lo logras. Y para mí es demasiado importante tocar en la cajita de herramientas, le llamo yo, que es como cuando nos rompemos una rodilla, sacamos la cajita de primeros auxilios. En la vida, para tomar decisiones, para llegar a donde estamos, tenemos una cajita de herramientas, la mía, la naturaleza, la familia, la espiritualidad. ¿Cuál es la cajita de Memo? Mira, para mí la palabra balance significa mucho y lo decía muy bien. Uno, en mi forma de pensar, uno puede tener siempre un rol, un reto profesional entre manos con mucho reto, o sea, con mucho challenge, con mucha dificultad, pero al mismo tiempo, para que ese ángulo del día a día funcione, en mi caso tiene que haber un muy buen balance del lado personal. Para mí es mi carga de energía, mi motor y mi piedra angular es tener tiempo con la gente que me da energía, que son mi familia, mi esposa, mis hijos, mis papás, mis hermanos. Ese balance es súper importante. También el poder, ¿no?, limpiar mi cabeza saliendo a correr y, ¿no?, desahogándome un poquito de las presiones y poder combinar. O sea, la palabra balance viene aquí a la conversación porque si no están calibrados los pilares, en mi caso, ni estoy bien en un lado, ni estoy bien en otro. Entonces, esa cajita de herramientas para toma de decisiones, para mí parte de un muy buen balance, ¿no? Y la toma de decisiones, y en esa misma línea, hablando de balance, para mí siempre se tiene que hacer haciendo o sea, creando un ejercicio balanceado de cuáles son los diferentes pilares que se tienen que considerar al tomar una decisión, tanto personal como profesional, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos de vista que vamos a tener que balancear para poder evaluar y decidir, ok, ¿voy o no voy? Toda decisión para mí es una apuesta. Uno está tomando apuestas y las tiene al frente y literal cuando vas por un camino o vas por otro, estás dejando algo, ¿no? Siempre hay un costo de oportunidad. Entonces, me parece muy importante ese ejercicio de balance para entender cuando uno va a tomar una decisión, tener súper claro por qué la va a tomar o por qué va a dejar una decisión a un lado y ir por un camino versus otro. Sí. Y obviamente tengo preguntas en cómo lo haces, en cómo, incluso a veces hay decisiones que me imagino que quieres, pero toma más el peso de esa otra balanza. Y lo vamos a hablar más adelante porque vamos a tocar algunas preguntas sobre eso. Yo ahorita quiero preguntarte es sobre esas decisiones importantes que marcaron básicamente un antes y un después, que te han llevado a la vida que tienes hoy, a ser la persona que eres hoy. Muchas veces decimos no, sí, a veces llegan y nos sorprenden. ¿Qué decisiones ha tomado Memo en esta vida? Y tratemos de enfocarnos en una, dos, tres, las que tú creas que son las más importantes. Por supuesto, te voy a contar de una que sin duda me marcó y fue una de esos parteaguas en donde hay veces que uno toma decisiones y estás convencido de que es la correcta, la tomas, pero la vida misma, la realidad, el día a día, a veces te hace tener esos retrocesos y te hace cuestionarte, pero en retrospectiva dices, wow, no sé ni por qué estaba yo preocupado en su momento, porque todo tiene sentido, ¿no? Y esa decisión en mi caso fue, yo tenía cerca de 8 años trabajando para Procter Gamble, estaba viviendo en Panamá como expatriado, en ese momento estaba recién promovido, tenía o sea, un contexto muy positivo, estábamos muy contentos viviendo allá a nivel familiar, tenía yo que haber tenido 3 años, 4 años de casado, 3 años de casado en ese momento, y a nivel profesional las cosas iban muy bien. La calidad de vida que teníamos en Panamá era excepcional, en P&G había muchas oportunidades y en esta situación, pues la decisión correcta siempre hubiera sido, bueno, sigamos persiguiendo la carrera en esta compañía ¿no?, en ese momento personalmente y profesionalmente me había dado mucho, yo estaba muy agradecido con la compañía. Sin embargo, teníamos ya nuestro primer hijo, Jerónimo había nacido cuando nosotros vivíamos en Panamá y era el primer nieto de los dos lados de la familia, tanto de Pía como el mío. Y lo correcto a nivel personal y a nivel emocional, yo quería que mis hijos crecieran con sus abuelos y sus abuelos de los dos lados. A mí, eso es algo que yo valoro mucho
de cuando yo crecí, el poder tener una relación así de estrecha con mis abuelos, con mis tíos, con mis primos. Y estábamos atrapados en esa situación donde profesionalmente me encanta vivir en Panamá. O sea, es un rol de expatriado, recién promovido, qué maravilla, calidad de vida, vivíamos en la playa, wow, ¿no? Pero por otro lado estaba el peso familiar y personal, que no solamente implicaba mis intereses, implicaba los intereses de mis papás, de mis suegros, de mis hermanos, y más importante aún, de mi hijo, que tenía 1 año y que estaba creciendo lejos de todo eso que para mí era súper valioso, ¿no? Entonces, me topo con esta primera decisión en donde que empieza a salir este gusanito de querer volver a México para poderle dar a Jerónimo esa experiencia que para mí era súper valiosa y súper importante. Pero eso contrastaba con la buena trayectoria profesional y lo que había entre manos en ese momento. Pero la vida es muy sabia y de pronto surgió una oportunidad, me buscaron de Mars precisamente para regresar a México, ¿no? Yo podía haber vuelto a México con Procter, pero realmente no estaba claro el tiempo, no estaba claro si tenía sentido a nivel profesional, porque iba a ser básicamente un, bueno, toma, tú estás tomando el choice personal de volver a México, casi que esto es lo que hay, si es que había, ¿no? Y en eso, literalmente me buscan de Mars y me dicen, oye, tenemos una posición, nos gustaría entrevistarte. Era para irme a la categoría de alimento para mascotas, que es una categoría, yo crecí con perros toda mi vida y para mí también es otro de esos componentes de vida que sí, yo crecí con eso y valoro mucho y una categoría súper emotiva, ¿no? Súper emocional que me atraía mucho y una compañía de la cual tenía muy buenas referencias. Empiezo a correr el proceso y me dicen, oye, ¿qué crees? La posición es en Querétaro, tú tendrías problema en venirte a vivir para acá, ni siquiera en Ciudad de México. Y yo dije, wow, ¿cómo Querétaro? Mi familia vivía en Querétaro. Hay 4 compañías globales que tienen base en Querétaro, nada más. Entonces fue como de, wow, esa es otra señal ahí, ¿no? Una categoría que me llamaba la atención. Location priceless para volver a México y con una buena oportunidad. Entonces corrí el proceso y otra vez, la vida es de apuestas y tomé la decisión de renunciar a Procter para regresar a México, mucho más por el ángulo personal, pero by the way, se presentó una oportunidad que a nivel compañía, marca, categoría y demás tenía mucho sentido, ¿no? Regresé con una oferta económica considerablemente menor a la que yo tenía en P&G. Cuando el día que renuncio en P&G, mi jefe me dice, no, 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 es que te podemos incrementar el sueldo, ¿qué podemos hacer para que te quedes? Yo había hecho un ejercicio mental, yo no fui a hablar con ellos hasta yo no tener mi decisión tomada. Y había hecho ese ejercicio mental de poner las cosas en la balanza, regresamos a balance, y a definir muy bien por qué me estaba yendo y por qué estaba tomando la decisión. Entonces, tuve la suerte de que cuando mi jefe en ese momento vino con la pregunta de qué podemos hacer para que te quedes, aquí tengo ya una oferta firmada para que firmes con un incremento de sueldo, tuve la situación de poder decirle, no me estoy yendo por un componente económico, sería muy, muy malo de mi parte quedarme por un componente económico, ¿no? Por un ángulo económico. Me estoy yendo porque en el balance lo que tengo allá funciona muy bien y me cumple esa parte personal que pesa mucho para mí en este momento de vida. Y me dijo, no tengo nada que decirte, Memo. O sea, al final, si no te estás yendo por eso, que yo te lo ofrezca, no debería de ser factor como para que cambies tu decisión. Listo. Y me moví de compañía, que fue una tremenda experiencia también porque uno crece mucho en esos cambios. Y tuve la oportunidad de que mi hijo creciera con sus abuelos y que sus abuelos, o sea, mis papás y mis suegros tuvieran nieto en una ciudad que, by the way, era una calidad de vida muy superior a lo que hubiera podido ser Ciudad de México si hubiera regresado yo con P&G, ¿no? Entonces, la vida te pone situaciones de frente en donde hay veces que uno tiene que hacer un buen ejercicio para evaluar por las razones correctas y hay veces que uno también tiene que decir que no por las razones correctas, ¿no? Wow, qué increíble. Primero, gracias por llevarnos a cada uno de esos puntos de tu vida tan magníficos, porque suenan así. Y también qué valor que tienes. Para mí, personalmente, en este momento es como un hombre que realmente balancea, integra lo que son sus valores. En este caso, la parte de la familia para ti es muy fuerte, como por supuesto lo profesional. Y ahí es donde yo empiezo a ver que
Muchas veces tenemos que dejar de seguir ese camino esperado, ese camino soñado o ese camino que en la parte profesional nos va a llevar a surgir mucho cuando tu otro pilar, que es el familiar, no está fuerte, no está balanceado. Me encanta que uses esa palabra. Entonces, yo aquí quiero preguntarte, ¿cómo empiezas a tomar tú esas decisiones? Obviamente me imagino que es una decisión también de pareja que tienes con tu esposa mucho tiempo. Pero ¿cómo empiezas a tomar esas decisiones que probablemente a otra persona no se le hacen tan fáciles? Yo creo que empieza todo, María, teniendo bien claro cuáles son las cosas más importantes, ¿no? Siendo bien claro un ejercicio de priorización, ¿no? O sea, inevitablemente va a haber una competencia entre el ángulo personal y el ángulo profesional. Y cuando tienes familia, y cuando estás casado y ahora cuando tienes hijos y demás, ese ángulo personal no puede ser solo el tuyo, ¿no? Es el del equipo. Y a veces el equipo es Pía y yo, y ya después se volvió Pía, Jerónimo y yo, y después Pía, Lucía, Jerónimo y yo, y después Pía, Lucía, Jerónimo, Rodrigo y yo, ¿no? Entonces, ese ejercicio de priorización es súper importante hacer y cada vez se hace más complejo, ¿no? O sea, cada vez tiene más aristas. Sin embargo, no deja de ser igual de importante, ¿no? Entonces, al poder priorizar y poner sobre la mesa cuáles son esos ángulos y esas prioridades desde un punto de vista personal, con las implicaciones que pueda tener el profesional, literalmente ese ejercicio es bien valioso. Yo digo que es un ejercicio de soul searching porque tienes que estar dispuesto a perder lo que vas a perder por priorizar lo que más vale la pena. Pero tú tienes que tener primero bien claro cuál es eso o cuáles son esos elementos que son los que más valen la pena. Total, porque son momentos difíciles, por más que son cambios buenos, te encuentras en un momento difícil de tomar una decisión de moverte, de cambiar de compañía, de priorizar en este caso tu familia. Y hay muchos diálogos que aparecen. Está el diálogo racional, está el diálogo del miedo, no sé si a ti te pasa, y también está el diálogo de la intuición. ¿Cuál es el diálogo tuyo, el primero que aparece y cómo los ordenas todos? Uy, el primer diálogo para mí es el de la impulsividad. Soy una persona muy impulsiva, o sea, si veo algo que me gusta o que me parece atractivo, mi cabeza va para allá a 200 por hora. Sin embargo, también me toca frenar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, si sigo con ese diálogo, si me voy por ese camino, puedes estar dejando de ver algo en el espectro de la toma de decisión que valga la pena, ¿no? Evaluar y valorar. Entonces, está el ángulo impulsivo y el ángulo racional. Entonces, ambos son importantes. En mi caso y por mi personalidad, el impulsivo tiende a pesar mucho en un principio y me forzo a hacer un ejercicio de regresar a equilibrar y tratar de entender cómo realmente no dejarme llevar por esa primera impresión y por esa primera sensación de vamos por eso porque siempre lo has querido o oye, mira cómo se delinearon las estrellas. Sí, a veces pasa, pero es importante dar un par de pasos para atrás y poner en contraste las otras dimensiones, ¿no? Los otros ángulos, los otros diálogos, ¿no? Un poco más racionales, mapeando las posibles implicaciones, tratando de entender qué significa esto en un par de años, a qué estás renunciando, etcétera. Me encanta que hables de lo impulsivo, porque las emociones son muy así, ¿no? A veces tenemos esta hambre de crecer, como tú dices, se alinearon las estrellas. Oye, pero ya va, déjame ver atrás, déjame ver las raíces y déjame ver también a futuro, en 2, en 5, en 10 años, qué impacto tiene este. Y aquí viene otra pregunta, porque normalmente yo creo que todos, pero el hombre se caracteriza por querer más y lo consigue. Y cuando estás solo, cuando no tienes pareja o no tienes familia, pues imagínate, tienes muchas ganas, tienes tiempo libre. ¿Cómo cambió tu manera de decidir en tu vida después de que formas tu familia? Yo, a ver, para mí es un equipo que se crea en ese momento, es una decisión muy, muy profunda y al final no hay decisión que no se tome en equipo. O sea, no existe escenario donde la decisión importante que hay que tomar no se tome en equipo. Y cuando el equipo va creciendo, se vuelve más importante aún. Después de haber regresado a México, eh, tremenda decisión, muy contentos
la recompensa familiar, emocional y personal que eso tuvo, también me torturaba mucho, ¿no? El inconsciente y hay veces que cuando me topaba con pared en la compañía nueva, en el rol nuevo, yo decía, ¿por qué renuncié? ¿Qué hice? Ya sabía cómo funcionaban las cosas allá y ahora estoy en otra cultura. Pero regresaba justo a esa, no sé, a esa raíz de por qué habíamos tomado la decisión en equipo, Pia y yo juntos y conscientes de lo que íbamos a dejar, ¿no? Y de los riesgos que esto tenía, ¿no? Entonces, eh, difícil, porque el subconsciente nos traiciona a veces, ¿no? Pero otra vez, regresando a esa raíz de por qué tomamos esa decisión, y digo tomamos porque conforme va creciendo el equipo, ahora somos 5, la decisión tiene más ramificaciones, ¿no? O sea, yo tomar una decisión hoy que tenga implicaciones para la familia, la tengo que ver por 5, ¿no? No solo yo, no solo Pia y yo. O sea, las edades de los niños también van tomando un rol bien importante en esa toma de decisiones y no podemos ignorar ese pedacito, ¿no? Me gusta que vivas las emociones y no las apartes. Muchas veces en estos cambios las personas simplemente se meten en el rol de ya tomaste la decisión y estás aquí. Y es como no, vivir también ese duelo de decir no a muchas oportunidades. ¿Qué te ayuda a ti a no confundirte entre la ambición y la coherencia personal, al igual que como dices, el equipo que formas con tu familia? Mira, hay un principio que a mí me gusta mucho que es liderazgo inspiracional. Lo aprendí en la primera compañía que tuve y tuve la suerte, en la primera compañía en la que trabajé, que fue P&G, y tuve la suerte de poder trabajar con gente a la que yo admiraba muchísimo, ¿no? A nivel personal y de cómo está esta expresión en inglés que se llama walk the talk, ¿no? Era una compañía basada en principios, pero también había gente que los vivía y que lideraba con ese estandarte, ¿no? O sea, aquí, walking the talk. Y para mí, el poder haber tenido esos mentores, el poder haber trabajado para gente de la que yo admiraba a título profesional, pero también que eran muy transparentes y muy genuinos a nivel personal y con sus principios y con el ángulo personal y familiar, fue súper importante, ¿no? Y aprendí mucho de eso tanto para mi estilo de liderazgo en la oficina, pero más importante también aún para mi familia. O sea, yo refuerza mucho y regreso al concepto de equipo, que el liderazgo inspiracional no solo es importante en la oficina, ¿no? Y conforme más grande va siendo tu equipo, es igual de importante o aún más en la familia, porque al final mis hijos nos ven a Pía y a mí como ese liderazgo inspiracional. Y cometemos errores, pero lo más importante es qué tan rápido te levantas, lo asumes, lo corriges y ves para adelante y cambias, ¿no? El behavior. Entonces, yo te diría, es ese liderazgo inspiracional, tiene que estar ahí. A mí me ha pasado que en decisiones complicadas que he tomado de cambios de compañía, ha sido porque me ha faltado ese liderazgo inspiracional, porque no lo tenía, o porque me estaba quedando corto y porque no sentía ese magnetismo bien especial que para mí, que soy una persona que opera bajo mis principios y mi forma de ver las cosas y mi forma con qué puedo dormir tranquilo yo, es importantísimo y lo aplico ahora más cuando tienes más responsabilidad de tener un equipo grande a tu cargo, ¿no? O sea, el liderazgo inspiracional para mí es aún más relevante conforme vas creciendo en las organizaciones. Te diría que, a ver, este es un mundo de personas. Las compañías son personas, somos personas. Entonces, yo opero mucho mejor, yo soy más productivo, estoy más enganchado cuando estoy trabajando para alguien o para un equipo hacia el cual yo tengo un liderazgo inspiracional. Yo los veo y digo, wow, o sea, me quito el sombrero en ambos frentes, personal y profesional. Y eso obviamente recae en una responsabilidad de hacer lo mismo para mi equipo y en la casa y en la familia pasa lo mismo. Increíble, me encanta porque hay balance. Todo va atado de cómo lo vas llevando de la mano. Hablamos que mudarte de Panamá a México fue una decisión importante. Esta es una. Háblanos de otras. Y bueno, cuando estaba trabajando en Mars, en México, curioso cómo también yo regresé a México de vivir en Panamá 6 años porque quería, por una decisión personal y familiar, quería que mis hijos crecieran con abuelos y con familiares cercanos, con primos y demás. Para el, llegó un momento donde también
va creciendo tu equipo, va creciendo tu familia y te vas dando cuenta que también puedes ir evolucionando el pensamiento. En ese momento, pensando en mis hijos, dije, oye, me encantaría darles una oportunidad de crecer en un lugar en donde pueda maximizar sus chances de ser exitosos, de aspirar a una educación mejor, de tener una cantidad de puertas para abrirse mucho más grandes de las que había en México en ese caso. Y entonces empieza a entrar ese gusanito de cumplir la misión de venir y de que mis hijos crecieran con sus abuelos en un principio, pero también ahora tengo que pensar en ellos, ¿no? Están creciendo y cómo los equipo, les doy equipamiento, herramientas y experiencias que los ayuden a tener éxito en la vida y a hacer más, ¿no? A abrir el pensamiento. Y entonces sale esta idea de abrir la puerta para oportunidades en Estados Unidos y salir de México para darles a mis hijos esas oportunidades, esas experiencias, esos posibles caminos. Y entonces empiezo a buscar hacerlo con la compañía con la que estaba trabajando, que era Mars, y surge una oportunidad de una posición que era una posición global, que estaba costeada para que la persona estuviera basada fuera de México. Corro el proceso, me quedo con la posición y me dicen, ¿sabes qué? Sí, pero va a ser basado en México. Para mí fue un desencanto porque dije, ¿cómo? O sea, todo el plan que teníamos, tanto personal como profesional, combinaba muy bien esos dos pilares y al final me dicen, la posición es en México. Listo, la tomo, pero tenía ya el gusanito y estaba con esa inquietud de querer explorar ese camino para poder habilitarle esas oportunidades a mis hijos, ¿no? Y esas oportunidades familiares. Y entonces, otra vez la vida es muy sabia y de repente apareció mi primer jefe en RBI, que por cierto había sido mi primer jefe en Mars, ya no estaba en Mars, ahora estaba trabajando en RBI, y me dice, oye, yo sé que tú quieres explorar oportunidades en Estados Unidos, hoy no tengo, pero tengo una en México para llevar marketing para beca en México. No es en Estados Unidos, pero si te va bien, te abre las puertas para poder habilitar ese camino que tanto estás buscando, porque no tengo otra posición con más seniority en México, así que si te va bien, sería crecer para mudarte a Estados Unidos. Y obviamente me topo con eso y digo, ay, me encanta la idea, pero es una categoría que no conozco. Obviamente, en ese momento ni siquiera sabíamos que COVID venía. Por cierto, COVID explotó 2 meses después de que yo acepté la oferta en RBI, pero si hubiera sabido, probablemente mi proceso de toma de decisión hubiera sido un poquito más complicado todavía. Pero la vida te pone esas decisiones enfrente y literalmente es una cuestión de apuestas. ¿A qué le vas a apostar? ¿Dónde están los pros y los contras? ¿Dónde está ese balance, ese sweet spot? Y dije, mira, es una apuesta, me la voy a jugar. No conozco la cultura organizacional de RBI. Puedo tener entrevistas con gente y hacerme una idea, pero no sé si voy a compaginar o no. Uno había crecido yo personalmente mucho cuando me cambié de compañía, cuando salí de P&G para entrar a Mars, más porque por lo difícil que fue adaptarme a una cultura que yo pensé que iba a ser muy fácil y no fue. Y dije, bueno, eh, compañía nueva, categoría nueva, cultura organizacional nueva, pero está ese posible upside ahí. Si me va bien, aprendo un montón. O sea, a mí me gusta operar fuera de mi zona de confort y además puede habilitarse ese camino que puede ser una buena oportunidad familiar para darle esas herramientas a mis hijos, ¿no? Y literalmente yo digo que me aventé al vacío, dije, vamos para adelante, confié mucho en ese ejercicio de balance y de evaluar y prorratear pros y cons, y tomé la decisión de salir de Mars para tomar ese rol en México, que no había ninguna garantía. O sea, si al final me salía mal la apuesta, a buscar trabajo otra vez en México, ¿no? Y no, renuncio, entro a RBI, a los 2 meses explota COVID. Obviamente el negocio paralizado. Yo decía, otra vez, segunda situación en la que decía, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Una presión brutal. Yo no era experto en la categoría, tenía 2 meses haciendo fast food. ¿Qué hago? Pero bueno, lo único que tocó hacer es bajar la cabeza, arremangarnos, ponernos a trabajar, acelerar la curva de aprendizaje y recordarme a mí mismo por qué habíamos tomado esa decisión, por qué el equipo familiar había dicho, vamos con todo, Pía apoyándome a decir, probemos esta nueva oportunidad a la que tú le tienes fe, porque veo el upside familiar, y me tocó rehacer el negocio de Beca México en COVID, regresar la marca a crecimiento, y gracias a eso se habilitó el camino por el cual había tomado yo esa apuesta, ¿no? Y ya mi siguiente posición fue volver a migrar
y tomar ese rol global de Popeyes que fue ya sentado aquí en Estados Unidos. En retrospectiva, las cosas tienen más sentido. Lo complicado es poder ver los pros y los cons de manera clara y evaluar eso que te comentaba María de tomar las decisiones por las razones correctas y buscar siempre tratar de no tomarlas por cosas que pueden ser, ¿no? O sea, shiny objects o cosas que se te ponen de frente y que te pueden desviar la atención de lo importante. Total, es como que puedes estar mirando para arriba, puedes estar mirando bien lejos, pero si tienes los pies en la tierra, sabes tus valores, tus raíces, confiar no se hace difícil. Guillermo, ¿cómo se ve una decisión correcta cuando no es la más cómoda ni la más lógica desde el momento que estás viviendo? Porque justamente estamos hablando de eso. Sí. Mira, ¿cómo se ve una decisión correcta? Para mí, cuando te sales de tu zona de confort, cuando rompes el status quo y cuando realmente, a ver, el estar cómodo, el estar, yo soy enemigo del estar cómodo, porque siento que dejo de aprender. Cuando estoy ya no aprendiendo, estoy ciclado, estoy, mi misma personalidad inquieta me hace estar incómodo cuando estoy en una zona de confort, ¿no? Entonces, una decisión correcta para mí tiene que tener ese componente de, pues te desequilibra, ¿no? O sea, te desequilibra y te saca de la comodidad y de la estabilidad que ya tenías, pero al mismo tiempo, cuando juzgas en estas situaciones de crisis donde a veces dices, ¿qué hice? ¿Por qué la tomé? Esas mismas decisiones cuando son correctas, es cuestión de respirar, recordar por qué se tomó la decisión y entender si seguimos, si la situación sigue siendo la misma y el upside sigue siendo el mismo del por qué tomaste esa decisión. ¿Cómo se sienten? Incómodas, incómodas. O sea, no hay otra, pero es incómodas por las razones correctas. ¿Y qué te da paz cuando decidiste alguna de estas cosas, estas decisiones, mudarte de industria, cambiarte de país, de rol varias veces? ¿Qué te da paz a ti cuando no sabes si va a salir bien? Mira, el reward viene cuando empiezas a ver, ya habiendo tomado la decisión, empiezas a ver que se materializan ciertas cosas por las cuales tomaste esa apuesta. Cuando me regresé a México, bueno, ver a mis hijos crecer con sus abuelos ahí, o sea, una comida de viernes en familia, son las simples cosas y los simples detalles pero tenemos que concientizarlos, ¿no? Porque muchas veces si no, te puedes acabar nublando por, ¿no? Ay, ¿por qué tomé esta decisión? Estoy ganando menos dinero, ahora estoy apretado, y, no podemos ir de vacaciones. Habría que ver y enfocar la energía y el pensamiento en la parte esencial de por qué tomaste esa decisión. Y esos detallitos tan pequeños como puede ser una comida familiar, hay que valorarlos y apreciarlos porque sin duda construyen el ángulo de por qué se tomó esa decisión. Cuando me vine a vivir para acá, a ver a mis hijos, a ampliar la perspectiva, el tener compañeros de todas partes del mundo, el sacarlos de su zona de confort y traerlos sin que hablaran poco inglés y ver cómo el chip en la cabeza les cambia y a los 3 meses ya estaban, ¿no? Ya se sentían desenvueltos. O sea, el haberlos sacado a ellos de su zona de confort y exponerlos a esto, que sin duda les construye, les da herramientas, les forma el carácter. O sea, esa pequeña situación que fue verlos llegar de la escuela un día y decir, wow, ya se están desenvolviendo con todo y lo adverso que fueron los primeros días o las primeras semanas, esos detalles y esas pequeñas cosas, sin duda, refuerzan el porqué de las decisiones. Wow, total. Cuando lo pones en esa perspectiva, totalmente, ¿no? Por eso es bonito ver esa perspectiva, no los miedos y vivir los miedos, pero ver por qué está valiendo la pena. Y obviamente, cuando migras, muchas cosas cambian y cambian la identidad. Tú ahorita justamente decías que para tus hijos es una formación para su personalidad. Tú saliste de México en varias oportunidades. En este momento te encuentras en Estados Unidos viviendo y yo digo, voy a tener que seguir aquí la trayectoria de Memo porque en dónde vas a estar en un futuro, me encanta cómo manejas la vida. Pero, ¿qué versión tuya nace
o evoluciona cuando sales de México y ahora estás en los Estados Unidos? Mira, yo creo que como persona, uno crece muchísimo cuando cambias de país, cuando cambias el entorno, porque te forza a conocer diferentes culturas, te forza a compaginar con gente que probablemente piensa diferente a ti, te, te, te sensibiliza a diferentes maneras de pensar, diferentes costumbres, diferente forma de llevar el día a día, ¿no? Incluso para mí, ese es el tipo de cosas que yo valoro mucho de migrar. ¿Qué versión? O sea, sale la versión de Memo que entiende y sabe que la gente piensa de maneras diferentes y que eso quiero que mis hijos tengan. Quiero que vivan y estén expuestos a esa diversidad de pensamiento, a esa apertura, a quitarse esos prejuicios que pueden existir, ¿no? En una sociedad mexicana o de cualquier otro país. En mi caso, veníamos de México, pero sale esa personalidad de mente abierta y de aprender a generar esos lazos con gente nueva que se acaba volviendo tu familia porque no vives en el lugar en donde vivías, ¿no? Entonces, para mí, es esa personalidad que tiene esa disposición de poder conocer a gente súper valiosa que piensa diferente a ti, pero que probablemente si te hubieras quedado en tu país no hubieras conocido o tu cabeza no se hubiera abierto a ese nivel para poder apreciar esos ángulos de gente que piensa y es diferente a ti. Totalmente, totalmente. Yo tengo muchas más preguntas, pero quiero aprovechar a preguntarte si hay alguna otra decisión de la que queremos conversar. Híjole, creo que ya platicamos de las más importantes. Ok. Entonces voy a seguir aquí preguntando porque obviamente hay una que me encanta cómo hablas. De hecho, me llama la atención que en el podcast los hombres que entrevisto hacen mucho énfasis en que una de las decisiones importantes de su vida es casarse con su esposa, formar una familia, em, tomar las decisiones juntas en equipo. Pía, tu esposa, eh, juega un rol de pareja, de equipo, muy importante en tu toma de decisiones. ¿Por qué? Porque era antes individual, luego de pareja, luego de familia. Ahora, estoy segura que muchas veces no están de acuerdo, ¿no? Es varias de esas decisiones, ahí tienes que hacer otro balance. ¿Qué haces en esos momentos? ¿Cómo lo manejas? Mira, o sea, tengo la fortuna de que Pía verdaderamente es una mamá superhéroe y una esposa superhéroe. Pero sí, muchas veces no estamos de acuerdo en una decisión y también parte de crecer personalmente, profesionalmente eh, y como pareja y como equipo, también implica el ponernos cada vez más del otro lado de la foto, ¿no? O sea, ponernos en los zapatos de qué está pensando, qué está evaluando, qué está sintiendo la otra persona, ¿no? Y con Pía pasa, ¿no? Es normal, es humano. Y literalmente también eso siempre es un constante ejercicio de cómo me puedo volver cada vez más sensible a las cosas que a ella le afectan o que a ella la motivan o que a o sea, cómo puedo entender mejor el otro ángulo de la moneda para poder, uno, seguir siendo o sea, seguir teniendo ese ángulo inspirador que yo quiero tener para ella, quiero tener para mis hijos, ¿no? Y al mismo tiempo poder exponer mi punto de vista, ¿no? O sea, nunca es perfecto y nunca es lineal, porque somos humanos y porque tenemos carácter diferente y porque tenemos, ¿no? O sea, cada uno manejamos las emociones de manera diferente, pero creo que es un ejercicio sano el poder ponerse los zapatos de la otra persona y tratar de entender pensamientos, motivaciones, qué está sintiendo, y es muy difícil, pero al mismo tiempo es muy necesario porque no hay decisión que se pueda tomar o se deba tomar si no está bien calibrado el ángulo del equipo completo. Total, ¿y cómo le explicas a tus hijos sobre tomar buenas decisiones? Uf, como papá, la responsabilidad más grande que uno tiene es precisamente proveer esa guía, ¿no? Y darles primero y más importante para mí es predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, cada vez que
tengo la oportunidad de poderle decir a Jerónimo, o a Rodrigo, se presentó esta situación, decidimos hacer esto, aunque igual no te gusta, o aunque igual te genera algo de miedo, o te genera algo de incertidumbre, o no era lo que tú esperabas, piensa un poco en la foto un poquito más amplia, ¿no? Y me toca ayudarles a ampliar esa perspectiva y que entiendan que, que las decisiones se toman y muchas veces tienen implicaciones diferentes para todos los que estamos involucrados, pero que siempre hay un greater good, hay una foto un poquito más amplia, que es la que se toma por el bien de la familia. Aquí te voy a hacer dos preguntas mirando hacia atrás. La primera es, ¿cuál es la decisión más difícil emocionalmente que has tomado y que igual agradeces haberla tomado? Y la otra es si cambiarías algo cuando miras hacia atrás. La decisión emocional más difícil, creo que ya la hemos platicado, pero no desde este ángulo. Cuando surge la decisión de querer buscar familiarmente regresar a Estados Unidos, o sea, bueno, volver a salir de México para venirnos a Estados Unidos, para darles herramientas a los niños y para poder estar, ¿no?, abiertos otra vez a un mundo más multicultural, siempre estuvo o sea, siempre estaba la implicación de que nos íbamos a ir, ¿no? Y nos íbamos a ir de eso que habíamos buscado cuando quisimos regresar de Panamá a México, que era que los niños crecieran con sus abuelos. Entonces, emocionalmente, mucho tiempo yo pensé para mí mismo, decía, estoy yendo en contra de lo que yo decidí en su momento hace unos años, porque por esta misma razón me regresé de Panamá, ¿no? Y ahora esta misma persona, o sea, yo estoy planteándome la idea de dejar eso por lo que tanto busqué y lo que sacrifiqué para venir aquí a estar todos juntos, ¿no? Y entonces me atormentaba un poco porque yo decía, ¿dónde está la lógica de que ahora estoy buscando hacer algo que es opuesto a lo que hace 5 años yo decidí hacer y estaba súper convencido, ¿no? Entonces, eh, fue una decisión emocionalmente muy difícil porque de tener a mis hijos con sus abuelos y una frecuencia de verse casi que 3 veces a la semana, a decir, por las razones correctas y porque quiero buscar algo mejor para ellos y porque además profesionalmente se está presentando esta oportunidad, en esa balanza hay un cierto choque contra algo que en el pasado era una motivación bien clara, que era regresar a México, ¿no? Y sabes qué, dolió mucho porque al final de tener una interacción casi diaria, ¿no?, entre primos y abuelos y demás, a decir, pues estamos yéndonos lejos, ¿no? Sin embargo, cuando yo escucho a mis papás en ese proceso de toma de decisión y a mis suegros decirnos, entiendo perfecto por qué lo están haciendo, wow, qué buena oportunidad, los vamos a extrañar, claro, pero entendemos el ángulo profesional y entendemos, más importante aún, el ángulo de las herramientas que esto le puede dar a los niños, ¿no? Entonces, de no querer, digamos, no queremos que piensen en nosotros al tomar esta decisión. Entonces, emocionalmente fue duro porque era esta pugna interna entre, por eso me regresé y ahora me estoy yendo y estoy dejando atrás a lo que yo decidí. Sin embargo, y en retrospectiva, te lo digo, tenemos ya casi 5 años viviendo aquí en Estados Unidos y ver a mis hijos estar expuestos a otra cultura, a otro día a día, a crecer, a salir de su zona de confort, y nosotros mismos como pareja y como familia, nos ha unido muchísimo. ¿Por qué? Porque sales de tu zona de confort, sales de algo que estaba ya funcionando muy bien y en armonía, y te expones a una realidad nueva y diferente donde tus hijos tienen que, ¿no?, buscarse la vida en una escuela nueva, con un idioma nuevo, y uno como pareja y como familia también, ¿no? Entonces, en retrospectiva, tiene sentido porque el crecimiento personal que una decisión así nos ha generado, diría que lo vale absolutamente. ¿Cambiarías algo cuando miras atrás? Hoy no cambiaría nada, hoy me siento cómodo. También me parece que pensar en qué cambiaría va un poco en contra de mi filosofía de tomar la decisión haciendo ese ejercicio sano de evaluación del por qué y de los diferentes frentes. Entonces, atormentarme con, uy, es que hubiera, uy, es que la verdad prefiero no pensarlo porque siento que lo único que puede generar es una regresión de algo que no puedo cambiar
y más bien enfocarme en centrarme en por qué tomé la decisión en ese momento. O sea, lo único que hace esto es, vuelve más importante aún el ejercicio de realmente introspección, de decir, evaluar muy bien los pros y los cons cuando estás ante un posible cambio de situación. Memo, tú nos has inspirado hoy, nos has motivado en general. ¿Tú a quién admiras y quién te motiva a llegar a donde has llegado? Uy, tengo muchos mentores laborales. Afortunadamente he tenido, como decía, la suerte de poder trabajar con gente a la que I look up to, ¿no? Los admiro y digo, wow, qué maravilla. Entonces, a título profesional tengo muchos mentores de mis vidas laborales pasadas. Admiro, tengo, he logrado generar amigos que puedo decir hoy que son familia con este cambio de llegada aquí a Estados Unidos. Tengo un amigo increíble, Felipe Pinzón, que se volvió, él trabaja en una fundación en pro de los latinos, se llama Hispanic Unity, es la fundación más grande de South Florida de latinos, y el escuchar su historia, el conocerlo a él, el aprender de su forma de liderazgo, el entender cómo él, esa filosofía que tiene, y cómo también a nivel familia, cómo nos han acogido a nosotros y generado ese bond súper especial. Para mí o sea, a él lo admiro un montón, aprendo mucho de él. Y tengo también, admiro a mi papá, porque tiene siempre tuvo una, una perspectiva de cómo hacer las cosas dándonos el máximo, ¿no? De acuerdo a las capacidades en todo momento, en toda situación. Entonces, siempre buscando verle el lado positivo a las cosas, siempre buscando, siempre buscando ver cuál era lo más positivo para nosotros, sin ponerse él de por medio, y eso obviamente para mí ha sido una figura importantísima de cómo quiero ser yo papá, ¿no? Entonces lo admiro mucho y pues me energiza convivir con él y verlo también, a él convivir con mis hijos, así como ver a mi mamá. Entonces, admiro a mis familiares cercanos, admiro a Pía, que es una mamá espectacular. La posición actual y en la posición anterior me toca viajar 50-60% del tiempo y ver a mis hijos crecer con ese pedazo del tiempo en el que yo no estoy y ver lo bien que lo hace Pía y ver a mis hijos, ¿no? O sea, con ese nivel como y lo educados que están y cómo son y cómo interactúan y cómo también admiro a Pía, admiro a mi papá, admiro a Felipe, que es un amigo y se ha vuelto familia, y tengo a muchos mentores profesionales a los cuales también admiro. Qué belleza, yo te admiro a ti. Guillermo, Memo, ¿qué te gustaría que se llevaran las personas que nos escuchan en este episodio hoy, ya para irnos despidiendo? Me gustaría aterrizar todo lo que venimos platicando, María, en un concepto, en dos conceptos. El primero es balance. Para mí todo en esta vida es balance, y si uno tiene bien calibrado ese balance, creo que los retos inevitables con los que nos vamos a topar se sobrellevan mucho mejor. Y pueden ser retos familiares o retos profesionales, retos personales, retos emocionales, pero cuando el balance está ahí, el poderlos sacar adelante, en mi experiencia, siempre es mucho más llevadero. No voy a decir sencillo porque no es sencillo, pero siempre es más llevadero. Entonces, el primero es balance. Y dos, una invitación a tus seguidores, a tu audiencia, a que busquen y busquemos salirnos de la zona de confort. Soy enemigo de los ciclos, soy enemigo de estar cómodo, soy enemigo de no aprender, soy enemigo de no poder motivar a mi equipo, soy enemigo de eso, va en contra de mi filosofía y de mi forma de ver las cosas, y lo aplico igual para mi familia y para mis hijos. Esa invitación busca cuál es ese camino que va a sacar lo mejor de ti, que te va, más importante aún, que te va a poner a pensar en, caramba, ¿cómo le hago para ser exitoso haciendo esto? Para realmente encontrarle la vuelta en esta situación. O sea, salirnos de nuestra zona de confort nos hace mejores personas y nos hace mejores profesionales. Y creo que esa combinación es súper poderosa.
Wow, total. Yo te agradezco por estar aquí hoy, por confiar en I Am Maria Podcast, por querer inspirarnos, motivarnos y acompañarnos con tu historia tan increíble y por esta conversación tan honesta. Yo personalmente me quedo con algo muy claro y es que no todas las decisiones correctas se sienten seguras al principio, pero casi siempre se sienten alineadas en el fondo, en las raíces, lo que me hemos venido hablando. Y este episodio es un recordatorio de que creer no siempre es acumular, sino es aprender a elegir lo que a ti te funciona. Gracias por compartir tu proceso, porque no es solo acerca de resultados. Gracias a ti, María, por la invitación. Encantado de platicar y feliz de poder haber estado aquí en este espacio. Sí, y ojalá que nos veamos pronto y para los que nos siguen, nos escuchan, acuérdense de suscribirse, darle like, de comentar y de compartir, porque de esa manera podemos inspirarnos, motivarnos y acompañarnos en comunidad. Hasta la próxima. Gracias.